Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 9 de la práctica 4 para análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Bueno, con este ejercicio vamos a seguir trabajando en lo que es continuidad de funciones. En particular, el enunciado del ejercicio 9 nos pide que determinemos el o los valores de la constante a, ¿sí? O sea, a es algún número real, para los cuales las funciones resulten continuas, ¿sí? O sea, nos dan varias funciones que ven que en su definición tienen metida acá a esta constante a, que como dijimos, a es algún número real, y nosotros básicamente lo que vamos a tener que hacer es encontrar para qué valor de a estas funciones son continuas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a tener que tener muy presente lo que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Que son las condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto. Esto me lo traje del video anterior, así lo tenemos presente porque vamos a tener que estar volviendo a estas condiciones todo el tiempo. Entonces, yo les propongo, vamos a ir arrancando con el a, ¿sí? Así entonces vamos viendo cuál es la manera más adecuada para encarar este tipo de ejercicios, ¿sí? Que son bastante comunes. Entonces, en el a nos dan una función que es una función partida. Entonces vamos a escribirla por acá. Tenemos esta función f, ¿sí? Que f nos dicen que vale x cuadrado más ax, ¿sí? O sea, esta es la fórmula que vamos a usar cuando x es mayor o igual que 2, o a menos x cuadrado cuando x es menor que 2, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como siempre, al igual que como hacíamos en el ejercicio 8, una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar es cuál es el dominio de esta función, ¿sí? Ven todos que el dominio de esta función son todos los reales, ¿no? O sea, no hay ningún número real en el cual no pueda definir esta función. O sea, cualquier numerito real que yo le meta a f, ahí donde está la x, y bueno, algún resultado me va a escupir, ¿sí? Por lo tanto, nada, el dominio son todos los reales, así que ya sabemos que si hubiera habido algún punto fuera del dominio, bueno, obviamente que en ese punto la función no sería continua. Pero este no es el caso, el dominio son todos los reales. Por lo tanto, el candidato a que esta función sea discontinua en un punto es justamente el 2, porque el 2 es un punto crítico, es el punto en el cual se empalman las dos partes de mi función partida, ¿sí? Entonces, al igual que como nos pasaba en el ejercicio 8, ese punto es un punto crítico en el cual, bueno, si la función llegase a ser discontinua, podría ser ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que chequear es que obviamente que la función sea continua en 2 y veremos qué condiciones le tenemos que pedir para a para que la función efectivamente sea continua en 2, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en nuestras condiciones, la primera nos pedía que exista f en el punto, ¿sí? En nuestro caso, el punto es 2, o sea, tenemos que chequear que la función esté definida en 2. O sea, yo me pregunto, ¿existe f evaluada en 2? Sí, claro que existe. De hecho, si yo hago f en 2, ¿sí? Tengo que usar esta fórmula de acá, ¿sí? Porque estoy en x igual a 2. Entonces, bueno, perfecto. F en 2 vale 2 al cuadrado más 2a, ¿sí? O sea, vale 4 más 2a. Cualquier cosa que sea a, ¿sí? Cualquier número que sea. Pero bueno, existe f en 2. Lo segundo que tiene que ocurrir es que cuando yo calcule el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? Por derecha sea igual, o sea, de f, ¿no? De f de x, sea igual al límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f, y eso obviamente tiene que coincidir con lo que vale f en 2, ¿sí? Esto de acá, esta condición, esta era nuestra segunda condición, que era la que nos decía que el límite existía, que cuando yo tomaba el límite cuando x tendía a 2 de f, ese límite existía y me daba un número. Para que ese límite exista, por derecha y por izquierda me tiene que dar igual, ¿sí? Y la tercera condición era la que me decía que el valor de este límite era igual que lo que valía la función en el punto 2, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, ¿sí? Estos límites y vamos a pedir justamente que sean iguales. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros cuando calculamos,
Fíjense que al ser una función partida, yo acá tengo el 2, cuando estén valores de x mayores o iguales a 2, voy a usar esta fórmula de acá, ¿sí? Y cuando estén valores de x menores que 2, voy a usar esta otra de acá, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar tomando el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces, si me estoy acercando por derecha, me estoy acercando por estos numeritos de acá. Entonces voy a usar la fórmula que está en amarillo, ¿bien? Entonces, calculemos límite cuando x tiende a 2 por derecha, ¿sí? Entonces, bueno, acá la formulita que uso es x cuadrado más a por x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá cuando x tiende a 2 por derecha? Bueno, fíjense que acá, si hacemos tender x a 2, si esto me queda 4 más 2a, ¿sí? Ese es el valor del límite. Ahora, cuando yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, ahora me voy a acercar por estos números de acá, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que usar la fórmula que está en naranja. Entonces, bueno, perfecto. El límite cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿sí? Vamos a usar la otra fórmula, o sea, a menos x cuadrado. Por lo tanto, cuando hacemos tender x a 2, ¿sí? Esto me queda a menos 4. ¿Bien? Entonces, ya calculé los dos límites, por derecha y por izquierda. Ahora, la condición para que la función sea continua en 2 es que este límite exista y valga un número. Para que este límite exista, estos dos tienen que coincidir. Estos dos tienen que ser iguales. Entonces, bueno, perfecto, los igualamos. Me queda 4 más 2a tiene que ser igual a menos 4, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Fíjense que acá me queda a y acá me queda menos 8, ¿sí? Con lo cual, solo si a vale menos 8, estos dos límites van a coincidir. Y por lo tanto, la función va a ser continua en 2. De paso, chequen que obviamente esto también va a coincidir con lo que vale f en 2, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo vamos a ir encarando estos ejercicios? O sea, básicamente vamos primero a detectar cuál es el punto problemático, cuál es el punto en el cual la función podría ser discontinua. Después, la clave va a estar en chequear que nuestras condiciones para que la función sea continua se cumplan. Y fíjense que cuando lo empezamos a calcular, en algún momento llegamos a cosas que dependen de a. Entonces, bueno, le pedimos que se cumplan a lo que necesitamos para que la función sea continua y despejamos a, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces ahora el b. En el b, que lo tenemos por acá, acá está. Bien, este es el b. Nuevamente estamos frente a una función partida, ¿sí? Vamos a copiarla acá en una hojita nueva. En el b nos dicen que nuestra función vale e elevado a la x menos 1 sobre x más 1 si x es mayor estricto que menos 1, ¿sí? O sea, fíjense que esta fórmula yo no la voy a usar con x igual a menos 1, por lo tanto no voy a tener ningún problema acá en este denominador. Y la otra fórmula que voy a usar es 3x más a si x es menor o igual que menos 1, ¿sí? Entonces, espero que se estén dando cuenta que, al igual que nos pasaba antes, el dominio de esta función, ¿sí? Son todos los reales. Les repito, lo único que les podría generar dudas es este denominador de acá. Pero fíjense que esta fórmula jamás la usaríamos si x vale menos 1, porque cuando x vale menos 1, la fórmula que yo miro es esta. Así que no hay ningún problema. Esta fórmula anda bien con todos los x mayores estrictos que menos 1, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los reales. El punto problemático, el punto en el que esta función podría llegar a ser discontinua, es justamente el punto de empalme, es el menos 1, ¿sí? Entonces, bueno, veamos las condiciones que le tenemos que pedir entonces a la función para que efectivamente sea continua y de ahí podremos despejar a, ¿sí? Como nos pasó en el anterior. Entonces, en primer lugar, bueno, resulta obvio que f en menos 1, ¿sí? Obviamente existe, ¿sí? Está definida. De hecho, cuando f vale menos 1, o sea, cuando x vale menos 1, usamos esta fórmula de acá, ¿sí? O sea, f en menos 1, fíjense que sería menos 3 más a, ¿sí? Ese sería como el valor
de f en menos 1, después veremos cuánto vale a. Y la clave acá va a estar, igual que en el punto A, en ver el tema de los límites, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el límite cuando x tienda a menos 1 por derecha tiene que ser igual, de f, tiene que ser igual al límite cuando x tienda a menos 1 por izquierda, ¿sí? Para que este límite exista y tiene que valer un número. Entonces, bueno, calculemos esos límites. Al igual que nos pasaba antes, ¿sí? Esta es una función partida, entonces yo acá tengo el menos 1. Y fíjense que cuando x es mayor estricto que menos 1, voy a estar, ¿sí? O sea, en todos estos x de acá, voy a usar esta fórmula. Y cuando x sea menor que menos 1, voy a usar esta fórmula de acá. ¿Bien? Entonces, calculemos primero el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha. ¿Sí? Tengo que usar entonces la fórmula en amarillo. ¿Bien? Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, uso la fórmula en amarillo. O sea, e elevado a x menos 1 sobre x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a menos 1? Cuando x tiende a menos 1, fíjense que el numerador tiende a menos 2. ¿Y qué pasa con el denominador? Bueno, el denominador tiende a 0, ¿sí? ¿Y por derecha o por izquierda? Bueno, como venimos haciendo en los otros ejercicios, ¿sí? Yo acá tengo el menos 1. Como me estoy acercando por derecha, ¿sí? Me estoy acercando por numeritos, ¿sí? De la forma, acá tenemos, imagínense que acá tenemos, ahí está. ¿Sí? Acá tenemos el 0, ¿sí? Me estoy acercando por numeritos de la forma tipo menos 0,999. Entonces, si yo hago menos 0,999 más 1, esto me va a dar un número muy parecido al 0, pero que va a ser positivo, ¿sí? O sea, va a tender a 0 por derecha. Entonces, número sobre algo que tiende a 0, eso me da infinito, ¿sí? O sea, el exponente va a tender a infinito. Negativo sobre positivo, eso me da negativo, ¿sí? Por lo tanto, el exponente está tendiendo a menos infinito, ¿sí? Y se acuerdan que cuando teníamos un número mayor que 1, como es e elevado a algo que tiende a menos infinito, ese límite me da 0, ¿sí? Así que bueno, ahí ya tenemos por un lado el resultado del límite cuando x tiende a menos 1 por derecha. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Y en ese caso, por izquierda, sí tengo que usar la fórmula en naranja, que es 3x más a. 3x más a, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. 3x más a, esto me da, cuando tomamos límite, cuando x tiende a menos 1, esto me da menos 3 más a. ¿Sí? Entonces, bueno, genial, ya tengo el límite por derecha y por izquierda. Ahora, lo que yo necesito para que la función sea continua es que estos dos sean iguales, que este sea igual que este. Bueno, perfecto, los igualamos, ¿sí? O sea, menos 3 más a tiene que ser igual a 0. O sea, a tiene que ser igual a 3. ¿Sí? Solo con a igual a 3, estos dos límites van a ser iguales, ¿sí? Y me van a dar un número y por lo tanto la función va a ser continua en menos 1. ¿Sí? Chequen también que aparte, obviamente, el valor de este límite va a ser lo mismo que la función evaluada en menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos entonces cómo estamos encarando estos ejercicios? Vamos a hacer ahora el C, ¿sí? Para que esto siga quedando claro. Este tipo de ejercicios es muy común, que nos pidan, por ejemplo, de determinar tal constante para que la función sea continua o más adelante en la práctica que viene para que sea derivable. Bien, entonces, en el C, ¿sí? Nuevamente tenemos una función partida, pero van a ver que este es más cortito que el anterior. En el C tenemos que f es x por seno de 1 sobre x, ¿sí? Para todo x distinto de 0, ¿sí? Y a vale a si x es igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, al igual que nos pasaba en el caso anterior, el dominio de esta función nuevamente son todos
los reales, ¿sí? No hay ningún x que esté prohibido, en el cual yo no pueda evaluar esta función. Como les digo, el único que me podría generar dudas es este x de ahí abajo que está en el denominador. Pero fíjense que esta fórmula yo la uso para todo x distinto de 0. Por lo tanto, no voy a tener problema. Yo jamás voy a estar poniendo acá un 0, ¿sí? Estaría usando la otra fórmula cuando x vale 0. Bien, entonces por eso es que el dominio son todos los reales y por lo tanto mi único candidato a a hacer un punto de discontinuidad es el 0, que es donde se empalman las dos, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Veamos. F en 0, ¿está definida? Sí, claramente sí, y vale A, ¿sí? Ahora, el límite. Cuando x tiende a 0, ¿sí? De la función, tengo que usar esta fórmula, ¿sí? Acá, tanto por derecha como por izquierda, cuando me acerco, fíjense que la fórmula es la misma. Entonces, calculemos este límite. Esta sería como nuestra segunda condición. Calculemos este límite. Tenemos x por seno de 1 sobre x, ¿sí? Bueno, y este límite nos encanta, ¿no? Porque fíjense que tenemos x tiende a 0, ¿sí? Y seno de 1 sobre x es una función que está acotada. Por lo tanto, 0 por acotada, 0, ¿sí? Entonces, nuestra tercer condición que tiene que cumplir, o sea, este límite existe y vale un número. Nuestra tercer condición que tiene que cumplir la función para ser continua es que lo que vale el límite, que en este caso es 0, tiene que ser lo mismo que lo que vale la función en el punto, ¿sí? O sea, que por lo tanto A necesariamente va a tener que ser igual a 0, ¿sí? Porque f en 0 tiene que valer lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de f, ¿sí? Entonces, igualo el 0 con A, ¿sí? Entonces, nada, obviamente A es igual a 0, ¿sí? Con A igual a 0, esta función va a ser continua. Bueno, nos queda entonces ahora el último, ¿sí? Que también es bastante fácil, va a salir rápido también. El D, nuevamente estamos en presencia de una función partida. Y vamos a copiarla por acá. En el D tenemos nuestra función vale. Esperen un segundito, acá está, vale. Seno de 3x sobre x, ¿sí? En el caso de que x sea mayor estricto que 0, ¿sí? Así que fíjense que en este denominador no voy a tener ningún problema porque esta fórmula yo no la voy a usar en x igual a 0. Y 5x más a si x es menor o igual que 0, ¿sí? Bien, entonces nuevamente chequeamos el dominio de esta función, ¿sí? Fíjense que es todos los reales, por lo que dijimos recién. Por lo tanto, nuestro candidato a posible punto de discontinuidad es el 0, ¿sí? Que es donde las dos funciones se empalman. Así que bueno, vamos justamente a chequear y a pedirle que la función sea continua en x igual a 0, ¿sí? Entonces, chequemos primero. La función f en 0 existe y está definida. Sí, de hecho vale a, ¿no? Porque estaría usando esta fórmula de acá, o sea, 5x más a, pero cuando x vale 0, esto vale a, ¿sí? Bien. Ahora, lo que tenemos que ver es que el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, ¿sí? Este límite tiene que existir y me tiene que dar un número, ¿sí? Entonces, bueno, como se trata de una función partida, fíjense que siempre que estemos en x mayores que 0, vamos a estar usando la fórmula naranja, ¿sí? Y cuando estemos en x menores que 0 o igual, vamos a usar esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, calculemos primero el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Cuando x tiende a 0 por derecha, me estoy acercando por acá, así que uso la fórmula naranja. Seno de 3x sobre x, ¿sí? Seno de 3x sobre x. Entonces, acá lo que tenemos es cuando x tiende a 0, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Y se acuerdan cómo salvamos este tipo de indeterminaciones? Yo lo que quisiera es tener acá un 3, ¿sí? Porque yo sé que seno de 3x sobre 3x, cuando x tiende a 0, eso me da 1, ¿sí? Eso lo vimos bastante.
Bueno, no importa, agrego este 3 acá, pero si lo agrego dividiendo, también lo tengo que agregar multiplicando. Entonces, perfecto, muy rápidamente salvamos esta indeterminación, porque yo ahora sé, ¿sí?, por lo que venimos viendo en esta práctica, que si yo tengo seno de algo sobre algo y ese algo tiende a 0, entonces ese límite me da 1, ¿sí? Y me queda entonces 1, algo que tiende a 1 multiplicado por 3, esto me da 3, ¿sí? Bien, y ahora calculemos el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Cuando tiende por izquierda, me tengo que acercar por estos numeritos que voy a estar usando la fórmula naranja. No, perdón, la amarilla. O sea, 5x más a. Entonces, bueno, ahora estoy usando 5x más a y fíjense que esto me da a, ¿sí?, cuando x tiende a 0. Entonces, bueno, al igual que como venimos haciendo, para que este límite exista, los límites por derecha y por izquierda tienen que coincidir, o sea que 3 tiene que ser igual a a, ¿sí? O mejor dicho, a tiene que ser igual a 3, ¿sí? Si a es igual a 3, entonces la función esta va a ser continua. De paso, chequen, que es obvio, que eso también coincide, ¿sí?, con lo que vale la función en 0, o sea, el límite que vale 3, o sea, el límite sí termina valiendo 3, que es lo mismo que a, que es lo mismo que la función en 0, ¿sí? Así que bueno, con esto entonces, nada, con 3 igual a, la función termina siendo continua. Así que bueno, con esto entonces terminamos lo que es el ejercicio 9. Espero que haya quedado claro. Nos quedan igualmente un par de ejercicios más en la práctica para seguir practicando esto de continuidad. Igualmente quédense tranquilos que esto de continuidad, no sé si los deja tranquilos o no, pero esto de continuidad lo vamos a seguir usando también en la práctica que viene, ¿sí? Les adelanto eso como para que vayan sabiendo. Nosotros en la práctica que viene ya nos vamos a meter con derivadas y una pregunta muy típica va a ser si una función es derivable en un punto. Bueno, para que una función sea derivable en un punto, tiene que ser primero continua en ese punto. Entonces, siempre primero vamos a tener que chequear continuidad. Así que es algo que va a seguir apareciendo, ¿sí? Así que bueno, con esto entonces terminamos el ejercicio 9. Nos vemos entonces en el próximo video para seguir resolviendo la práctica 4.